Van a revisar. ¿Qué esperan encontrar? En el subclínico, ¿cómo está la TSH aumentada? Y T4 libre, ¿cómo está? Normal, pues, ¿no es cierto? Entonces busquemos, pues, TSH aumentada y T4 normal. Eso es el hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Ya. Si la T4 está baja, eso se llama hipotiroidismo primario. Si la TSH está normal y la T4 baja, ¿en qué sospecharías? No, el TSH está normal y la T4 está baja. Un hipotiroidismo secundario, ¿no es cierto? Muy bien. La causa más frecuente del hipotiroidismo, ¿cuál es? Falta de yodo, deficiencia de yodo, falla epifisiaria, enfermedad con la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Esa es la principal. Solo que la tiroiditis de Hashimoto tiene una primera fase que va hacia el hipertiroidismo y después, conforme se destruye la glándula por fenómenos inmunológicos, termina en hipotiroidismo. ¿Cuál de las siguientes características hace TH alto, cortisol bajo, hipercalemia, eosinofilia e hiperpigmentación? ¿Es diagnóstico de qué cosa? De enfermedad de Addison, pues, ¿no es cierto? Insuficiencia suprarrenal, el cortisol está alto, ¿sí? En un intento de estimular la glándula, produce hiperpigmentación por estimulación de los melanocitos, ¿sí? Y se produce tiroides. Ya eso, anotas ya. Características del síndrome de Cushing, excepto, ¿cuál hay? Hay intolerancia a los carbohidratos en el Cushing, hay dislipidemia, hay hipercalemia, hay nefrolitiasis, hay desórdenes neuropsiquiátricos. Hipercalemia. En Addison, ¿qué hay? ¿Hay hipo o hipocalemia? ¿Ah? Hay hipercalemia, ¿no es cierto? Falta acá. Y en el otro que esperan encontrar, hipocalemia. Cushing es elevación del cortisol endógeno, ¿sí? O sea, corticoides endógenos. ¿Y los corticoides se asocian a diabetes o no? Se asocian, pues, no solo intolerancia a los carbohidratos, sino diabetes. Hay dislipidemia también. Hay litiasis también. Hay desorden neuropsiquiátrico por el hipercortisolismo también. Lo que no hay es hipercalemia. Está hasta marcada ahí. No la pista. Ya. El hiperaldosteronismo primario ya se asocia a hipertensión, a hipopotasemia, aumento de la secreción de la aldosterona plasmática, depresión de la actividad de la renina plasmática, todas las anteriores. Es todo lo contrario a la insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Ya, hay hipertensión, sí hay hipopotasemia también, aumento de la secreción de la aldosterona, también, hiperaldosteronismo, y depresión de la actividad renina plasmática. Revisen eso, ¿sí? Pero parece que son todas, ¿no es cierto? Sí, todas las anteriores. ¿Qué resultados en el paciente con hipertiroidismo? Todo lo contrario, ¿no es cierto? La T4 elevada y la TSH baja. Eso no puede fallar. En el mixedema preterial es característico en la enfermedad de Gray, base 2, ¿no es cierto? Porque ¿qué cosa hay en el? ¿Cuál es la triada clásica de la enfermedad de Gray? Exoftalmos, bocio difuso y mixedema pretibial, ¿sí? 29 años por exoftalmos, diplopía, y al examen hay proptosis, ¿sí? Hay retracción y el signo de Graf positivo. El diagnóstico más probable es que este paciente tenga enfermedad de Gray, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el signo de Graf? ¿Qué cosa era? Signo de Graf. El párpado superior no sigue al globo ocular y queda la esclerótica blanca. Hay, ¿sí? Retraso. A eso se le llama párpado perezoso o lid lag. ¿De acuerdo? Y a ese, ¿sí? De estos apréndanse el signo de Graf y el signo de Moebius. Nada más. El resto es
no es tan importante. Graf y Moebius, ¿ya? Anota Alex. Memoricen eso. Alex es que me refiero a todos. La alteración lipídica más asociada al hipotiroidismo, ¿cuál es? De todos estos, ¿qué han marcado? Hipercolesterolemia. ¿Ah? Hipercolesterolemia. ¿Cuál es? El colesterol elevado. Todo paciente que tiene colesterol de manera inexplicable, pídale el dosaje, ¿no es cierto?, de TSH, porque detrás de esto puede haber un hipotiroidismo. Crecimiento de los huesos, ¿sabes cuál es? Síndrome acromegalia, ¿no es cierto? Cara redonda, en cara de luna, Cush. ya está, ya, sigan. Cara botagada, tilde amarillento, ¿sí? ¿Qué cosa es? Hipotiroidismo, ¿no es cierto? Ya, fascia botagada, muy bien. Protrusión ocular, retracción del párpado, ¿qué es? Expresión de inquietud, de miedo, hipertiroidismo. Son fases clásicas que han quedado, ¿sí? La asociación de bocio difuso con soplo y síntomas de hipertiroidismo es característico de, nuevamente, enfermedad de Gorlami. ¿no es cierto? Hay soplo, hay perfecto. Una mujer, un cuadro de amenorrea de 5 meses a estamos repitiendo, la lactorrea, la elevación de la prolactina. ¿Sí? La hiperprolactinemia en hombres, ¿cómo se presenta? Como disfunción sexual, así que si están con problemas ustedes, háganse su diagnóstico de prolactina, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes alteraciones es compatible con tumor hipofisiario? Amaurosis, hemianopsia homónima, cuadrantonopsia, hemianopsia homónima biasal o hemianopsia homónima bilateral. Bilateral. ¿Se acuerdan que el chiasma óptico se divide cuando se afectan primero los campos temporales? Muy bien. Una paciente, un cuadro de astenia, debilidad e hiperpigmentación, insuficiencia suprarrenal, ¿no es cierto? Addison. Sé que a veces se pasan estos diagnósticos en pacientes hospitalizados. Ya, nuevamente, hipercalemia, Addison, ¿no es cierto? ACTH alto, cortisol bajo, Addison. El uso de amiodarona, ¿qué tipo de disfunción endocrinológica se asocia? Y pregunté a los residentes de tercer año, ¿no es cierto? No se olviden, la amiodarona contiene yodo. Cada tableta de amiodarona de 200 miligramos contiene 50 miligramos de yodo. Y el yodo, en exceso o en defecto, ¿qué te puede producir? ¿Qué alteración endocrinológica? Dependiendo del estado de la glándula tiroides, te lleva al hipotiroidismo o al hipertiroidismo. Entonces, la disfunción endocrinológica asociada al uso de amiodarona puede originar hipotiroidismo o hipertiroidismo, depende del estado basal hormonal de cada paciente. Muy bien. La causa más frecuente de hiperaldosteronismo primario, los adenomas suprarrenales, ¿sí? Muy bien. ¿Qué resultados confirman el diagnóstico de hipertiroidismo? Ya hemos visto, ¿no es cierto? T4 alta, TSH baja, va a venir eso, anoten esa pregunta. 30 años, hiperpigmentación de piel, cosas ha bajado de peso y tiene antecedentes de tuberculosis hace 5 años. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Enfermedad de Addison en nuestro medio, ¿no es cierto? 44 años, ha notado que la cara ha cambiado, la nariz es más grande, la boca también, ha aumentado la talla de los zapatos, macroglosia, esposa, ¿qué cosa tiene? Acromegalia, muy bien, y la paciente de 58 años, signos de hipotiroidismo y anticuerpos antiperoxidasa positivos, Hashimoto. Muy bien, ya está, ya lo tienen ahí, por favor. Usa insulina, alérgica al tramadol, tiene poliartralgia, hay dolor, dificultad respiratoria, al ingreso, está orientada, está taquicárdica, la presión está alta, satura al 100%, pesa 55 kilos, plaquetas, está normal, 20.000 leucocitos.
elevadísimo, ¿no es cierto? Glucosa en 400. Recordar que la diabética es de alto riesgo coronario, 70%, hasta 70% pueden morir de un infarto. 3. Y lo tiene la paciente 7.2. Bicarbonato menos de 18, ¿cuánto tenía? 14. ¿Qué le faltaría? La presencia de cuerpos cetónicos, ya sea en orina o en sangre. Glucosa más de 250, 400. Y la osmolaridad, ¿sí? Variable, ¿no es cierto? Menos de 320, y este paciente tenía 280 de osmolaridad, según esos exámenes. Entonces, ¿qué faltaría para el diagnóstico de cetoacidosis diabética? Esto, ¿no es cierto? La comprobación de cuerpos cetónicos en orina. Ahí están los criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética. ¿Qué factores de riesgo tiene esta paciente para diabetes? Es obesa, tiene antecedentes familiares, la edad ya se ha convertido en un factor de riesgo por apoptosis, tiene un hijo que nació con macrosomía, si hay diabetes gestacional, sedentarismo y la intolerancia a la lactosa. Ahí están los principales factores de riesgo. Habría que agregar síndrome metabólico y obesidad, pues ahí se conjuga. Recuerden este recordatorio, que la diabetes tiene un periodo asintomático y otros asintomáticos, y de qué depende si es que el nivel de glucosa supera el umbral renal para la glucosa. ¿Sí? Más de 180, el riñón no puede manejar esas cargas de glucosa y empieza a aparecer glucosuria o poliuria osmótica, y ahí aparece polidipsia, pérdida de peso y polifagia. Criterios diagnósticos de síndrome metabólico les estoy volviendo a repetir, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la importancia. Bien, mencionen los criterios diagnósticos para diabetes mellitus. Nuevamente, 2 glucosas en ayunas mayor de 126 miligramos. La diabetes es primaria o secundaria, usualmente es primaria. Y aquí están los criterios diagnósticos. Sí o sí va a venir preguntas de esto, ¿sí? Para que ya les adelanto, si es hiperosmolar o si es cetoacidosis diabética. Entonces tienen que, terminando este ciclo, saber eso. Y acá está cómo determinar la osmolaridad efectiva. La paciente pesa 57 kilos, 57 años, 55 kilos y tiene 0,93. ¿Es normal la creatinina? Más que normal, de la creatinina es normal la función renal, es normal, tenemos que meter normal, más que la creatinina, hay que poner acá la función renal, ¿no es cierto? La función renal. Y entonces, si ustedes aplican la tasa de, ¿sí?, depuración de creatinina que está acá, a esta paciente con valor de creatinina normal le salen 57. ¿Qué quiere decir? Que esa paciente ya tiene una insuficiencia renal leve, un estadio 2, ¿no es cierto? Ya está en leve, o sea, no es normal, a pesar de tener creatinina normal, porque la creatinina nuevamente depende de la edad, del peso, del sexo y, bueno, y de la creatinina libre. Seguimos entonces. Ahí está este cuadro, ¿sí? Estadio 1, 2, 3, 4, 5. Es fácil de ver, ¿sí? La paciente tiene dolor abdominal. ¿Cómo se explica el dolor abdominal en una paciente diabética? En especial cuando tiene cetoacidosis. Cuando hay cetoacidosis, ¿qué cosa hay? ¿Deshidratación o no hay deshidratación? Y esa deshidratación que puede originar a nivel de diferentes órganos, hipoxemia. Y esa hipoxemia puede, así como da el dolor de tipo infarto, da infarto intestinal. Además hay acumulación de ácidos, o sea que eso altera la circulación de la oxígeno. Entonces más el dolor es por hipoperfusión, por isquemia. Acá les he repasado un punto de hemoglobina glicosílica equivale más o menos a una elevación de 135 miligramos por decilitro, y el criterio nuevamente les estoy remitiendo para microalbuminuria es este de acá, ¿sí? Ya lo estamos repitiendo. Está mal eso. Claro. Una paciente de larga data con placas amarillentas en piernas, y usted le hace el diagnóstico espectacular de necrobiosis hipoídrica. Ahí sí se ve, miren, placas amarillentas, elevadas,
¿A qué se asocia estas placas? ¿Ah? No es tan frecuente como la dermopatía diabética, pero cuando se ve, también se ve esto en diabetes mellitus, necrobiosis lipoídica. Inclusive se describe que en el centro de estas lesiones puede haber telangiectasia, ¿ya? Es otra manifestación crónica de la piel de la diabetes. No es tan frecuente. Paciente con glucosa al azar en 180, ¿cómo lo diagnosticaría? Diabetes, síndrome metabólico, trastorno de la glucosa en ayunas, trastorno de la tolerancia a la glucosa, diabetes gestacional. Bueno, no está embarazada, no es esa. Trastorno de la glucosa, de la tolerancia a la glucosa, ¿sí? Cuando está entre 140 y 200. Si fuera en ayunas, entre 100 y 126. Entonces la respuesta correcta es trastorno de la tolerancia a la glucosa. ¿Cuál de los siguientes no es criterio diagnóstico para cetoacidosis? A ver, texto, ¿cuál es? pH menos de 130, sí. La bicarbonato menos de 18, sí. Osmolaridad variable, sí. Anion gap mayor de 12 y la glucosa mayor de 600. En realidad la glucosa basta que sea más de 250, ¿sí? Y el anion gap no tiene nada. Bueno, está, pero no es criterio diagnóstico el anion gap, ¿sí? En realidad está fallada, ¿no es cierto? Anoten ahí su glucosa, ¿no? Y el anion gap. Nadie utiliza el anion gap para decir esta acá ese se ve acidosis metabólica en anion gap por la situación, pero no tiene valor diagnóstico, ¿sí? Por si acaso, ya no va a venir esta pregunta, era para aclarar nada. Cuando la diabetes está controlada, ya nuevamente, glucosa en ayunas menos de 100, postprandial menos de 140 y hemoglobina glicosilada menos 6 puntos. Sí o sí tiene que venir. 48 años, tiene una glucosa en 130 y 122. ¿Tiene diabetes o no tiene diabetes? Sí, pues no interesa si tiene síntomas o no, ¿sí? Basta que tenga dos glucosas en ayunas mayores, ¿sí? Requiere un test de tolerancia, ya no, ya tiene diagnóstico. ¿Tiene intolerancia a la glucosa en ayunas? No, tiene criterio para diabetes. Se requiere hemoglobina glicosilada, la hemoglobina glicosilada no sirve para diagnóstico. Le haces un control en un año, ¿qué control ya trata? ¿Sí? Por la diabetes. Pues otro. ¿Cuál de las siguientes situaciones Pero ese tenemos, ¿sí? de la diabetes gestacional? ¿Cuál es diagnóstica el de de la la pizarra. diabetes gestacional? A ver, las están. Glicemia en ayunos La 14 es. Sí. Glicemia en ayunas entre 102 y 104. Tolerancia a la glucosa 99 por 150. Ya, ¿cuál sería la respuesta correcta? Esta, ¿no es cierto? Para diabetes gestacional. ¿Cuál es el valor diagnóstico? ¿Qué ha marcado? ¿Ah? Sí. Ya, pues esa. Ya lo revisa. 66 años, diabetes tipo 2, en tratamiento irregular con metformina, glibenclamida, deshidratado y una glucosa de 800. ¿Ya qué es lo más probable? Más de 800. ¿Ah? La C, ¿no es cierto? Hiperglicémico, hiperosmolar. Ya está. 35. La diabetes es una enfermedad que ocurre que es incapaz de generar insulina S. Revisión. Factores de riesgo para la diabetes. Antecedentes familiares. ¿Ya qué más? 10 dice el espíritu. Sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico. Ya van 3. ¿Qué más? ¿Ah? El sedentarismo. ¿Qué más? Ah, sí, el componente étnico, racial, ¿no es cierto? ¿Qué más? Factores de riesgo. ¿La hipertensión es un factor de riesgo? Claro que sí, ¿no es cierto? La hipertensión arterial, ¿qué más? La dislipidemia, tanto eso, ¿qué más? ¿Y cómo se llaman esos niños que nacen grandes?
macrosomías, claro, son factores de riesgo para la alza. Muy bien. Una de las siguientes no es signo o síntoma asociado a diabetes. Sed, orina más de lo habitual, cansancio, pérdida de peso, heridas cierran el comezón en los genitales, corombos, visión borrosa, deseo de comer grandes cantidades, coloración negruzca, aumento de peso, riesgo incrementado de infecciones. ¿Cuál de los siguientes no se asocia a diabetes? El aumento de peso, ¿no es cierto? El aumento de peso es un factor de riesgo, pero no es producto de la diabetes. Al contrario, cuando está diabético, empieza a bajar de peso. El resto sí, son condiciones que se pueden encontrar en la diabetes. ¿Sí? Por eso, cuando llega un paciente por cualquier causa, menos aumento de peso, uno pide glucosa en ayuno. La diabetes puede prevenirse, ¿sí?, con una alimentación, evitando el ejercicio, manteniendo el peso corporal, evitando cigarros, moderado consumo de bebidas alcohólicas, excepto, ¿no es cierto?, puede prevenir. Evitar el cigarro, sí. Consumo moderado, también. Mantener el peso, la B, pues hay que hacer ejercicio. ¿Cuál de las siguientes características neurogénicas viscerales? ¿En qué consiste la hipotensión ortostática? Caída de la presión, ¿sí?, al cambio postural. Y esto es importante porque cuando uno diabético se va a incorporar, ¿sí?, ¿qué es lo que hay que recomendarle? La incorporación en fases. Primero se sienta, y si no pasa nada en 1 a 3 minutos, luego puede caminar. Sudoración parcelar, suda una parte, una extremidad o una parte del cuerpo. Eyaculación retrógrada, ¿qué significa eso? La presencia de espermatozoides en orina, no asociado al acto sexual. Disfunción eréctil, incapacidad pues para mantener la erección y tener una relación sexual satisfactoria. Y la gastroparesia diabética, alteración de la motilidad intestinal. Casi para terminar, en la fisiopatología del pie diabético, ¿cuál es el principal componente de todos ellos? El neuropático, muy bien. Y el principal componente en la fisiopatología es la misma, ¿no es cierto? En el primero, ¿cuál es no es componente? La B es microvascular, ¿no es cierto? Y en el segundo, el principal componente es la neuropatía. Ya está, con eso tienen una revisión. No se olviden criterios de cetoacidosis y estado hiperosmolar. Y creo que aquí ya acabamos, ¿no es cierto? Ya esto lo revisan. Ya, 79 años, tiempo de enfermedad 2 horas, afasia, no fluente, no puede hablar, no encuentra las palabras, eso se llama afasia de Broca, ¿sí?, de expresión, y hemiparesia en el cuerpo, disminución de la fuerza hemiparesia en el cuerpo derecho. Es obesa, 70 kilos, tiene presión alta, ¿sí? Sin embargo, como está en estrés, puede ser una hipertensión asociada al estrés, nada más. ¿Sí? Los ruidos cardíacos son arrítmicos. ¿Sí? Cuando son arrítmicos, ¿uno en qué piensa? En fibrilación principalmente. Y en el neurológico está orientada, dominancia lateral derecha, es diestra, ¿sí? Y hay afasia en el lado derecho. O sea que se ha afectado el hemisferio izquierdo, dominante. Y el hemisferio dominante es donde está el centro de Broca y de Warthin. Hay Babinski, plaquetas normales, ¿no es cierto? Colesterol LDL en 100. ¿Está normal o está elevado? ¿De acuerdo? No, ya está elevado para un paciente que tiene un problema. 55 debería ser. Y ahí está la tomografía. ¿Qué ven acá ustedes? Una imagen hipodensa. Cuando es hipodensa, ¿qué sugiere? ¿De que hay sangrado o hay isquemia? Isquemia. Cuando hay sangrado, ¿cómo se ve la imagen? Hiperdensa. Ya está. Listo, tiene un desorden cerebrovascular isquémico. Ya.
¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a este desorden vascular isquémico? En general, ¿cuáles son? La diabetes es un factor de riesgo, sí, pues produce dislipidemia, aterosclerosis, algo negativo. La hipertensión es otro factor de riesgo, también. La dislipidemia per se es factor de riesgo, también, ¿no es cierto? Tiene arritmia cardíaca, la fibrilación es un factor de riesgo. Claro, produce émbolos cardíacos y se pueden ir al cerebro y listo, destruyen un vaso sanguíneo. ¿Sí? Y hay algunas otras enfermedades como las vasculitis, ¿sí? Como el lupus, el síndrome antifosfolípido, pero esas son más raras. Quedémonos con hipertensión, diabetes, ¿sí? Dislipidemia y fibrilación auricular. Las otras, ya para subirlo. Según el tipo, ¿qué tipo de desorden cerebrovascular? En términos generales hay isquemia y hemorragia, ¿sí? ¿Cuál es más frecuente? La isquemia en 80%, la hemorragia 20%. Muy bien. Dominancia lateral. ¿Qué significa dominancia lateral? ¿Con qué mano es más hábil? Si mi dominancia lateral es derecha, ¿cuál es mi hemisferio dominante? Izquierdo. Izquierdo. Y si yo soy zurdo, ¿cuál es mi hemisferio dominante? Mitad. Puede ser el izquierdo o el derecho. ¿Y por qué es importante? Porque si se lesiona el hemisferio dominante, ¿qué aparece? Las afasias. La de Broca, la de Wernicke, las apraxias, ¿sí? Y si no se afecta el hemisferio dominante, aparece lo que se llama la anosognosia, incapacidad para reconocer el daño, ¿sí? Que uno ha sufrido. Muy bien. Por eso es importancia la dominancia. Entonces anoten eso, esto va a venir, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico electrocardiográfico? No, es una fibrilación, no le he puesto, pero es una fibrilación. Vamos esto. Ahí está. La presencia de anestesia en silla de mortal. ¿Qué nos indica? ¿Dónde está la lesión? Médula. Disartria. ¿Indicativo de qué cosa es? Médula, raíz, cerebelo, tronco encefálico, hemisferio. La disartria, ¿qué significa? ¿Dónde está la lesión? Tú hablas con la médula. ¿Disartria qué cosa? ¿Qué cosa es la disartria? Pronuncia bien. ¿Y de quién depende? De la cincuesa. ¿Quién es la cincuesa? La lengua. ¿Quién inerva la lengua? Dos. ¿Cuál craneal? Dos. Entonces, ¿qué indica la disartria? Tronco encefálico. Bien, una característica propia de la raíz nerviosa, ¿cuál es? Raíz. Da debilidad distal, da dolor. La raíz nerviosa que da dolor. La ciática, ¿se acuerdan? Les había dicho, la ciática que da dolor. Es exclusivo de la raíz nerviosa. Ya, características de la afasia de Broca, eso ya lo revisa ahí. Va a venir, anota Alex. Afasia de Broca y de Wernicke, diferencias, anoten eso, va a venir. Ya. Paciente de 43 años, masculino, cefalea desde hace 3 días, precipitado por el alcohol. Se repite cada 3 a 4 horas y da rinorrea unilateral, lagrimeo, miosis, dolor ocular. ¿Ustedes en qué están sospechando? En una cefalea, en clúster o racimo, que viene así, ya, ese es típico, ya está. 40 años, dolor en la mejilla derecha, que se exacerba luego por momentos y se alivia y sin desaparecer del todo. Disminución del reflejo corneal. ¿De qué par craneal depende el reflejo corneal? ¿De qué par? Hoy ha dicho, ¿cuál? Reflejo corneal, ¿qué parte? ¿El? Trigémino. Entonces, la sospecha diagnóstica en este paciente es de que tiene una neuralgia del trigémino, pues, ¿no es cierto? Porque el trigémino tiene que ver con la sensibilidad de la cara, ¿sí? Hasta afectado el reflejo corneal, ¿sí? Ya está. Seguimos.
Mujer de 58 años, temblor de varios años de evolución, que sus manos permanecen quietas excepto al tomar los objetos, ¿sí? El tono muscular es normal. ¿Cuál es su diagnóstico? Que sus manos permanecen. Cuando toma un objeto es donde tiembla, no en reposo. ¿Sí? ¿De qué están pensando en ese paciente? El Parkinson es en reposo. Este no, cuando agarra un objeto tiembla. Muy bien. Temblor esencial. ¿Sí? Muy bien. Paciente hipertenso, 67 años, de instalación rápida para caminar y de dificultad para caminar y vértigo, al temblor de intención, imposibilidad de realizar movimientos alternantes, nistagmos, ataxia. El diagnóstico más probable es que sea una hemorragia cerebelosa. Es cerebelo. Y si es de instalación rápida, sangrado, lenta, un esquema, un infarto. ¿Ve? Ya, o sea, lo que se está diciendo que hay compromiso cerebeloso. Ya está. 68 años, pérdida de la fuerza en el hemicuerpo izquierdo en 3 horas, con una hemianestesia izquierda y alteración de la conciencia. ¿Qué es lo que ha pasado con este paciente? ¿Dónde está localizada la lesión? Desde que hay hemiparesia, hemiplegia. ¿Dónde está localizado? Desde que hay hemiplegia. ¿En el cerebelo estará? No, ¿no es cierto? No es cerebeloso. ¿Estará en el espacio subaracnoideo? No, eso te da meningitis. ¿Estará fuera del cerebelo un hematoma? Tampoco. ¿Estará entre una isquemia transitoria y un infarto cerebral? ¿Qué es lo más probable? Infarto cerebral. Bueno, o sea, les está diciendo para que ubiquen la lesión, nada más, ubiquen la neurología, nada más. Esto es un repaso de los dermatomas. Miren la inervación que tiene. No hay que aprenderse todo, algunos más importantes. Dolor lumbar, luego de levantar unas cajas, ¿no es cierto? Al examen hay disminución del reflejo rotuliano. ¿Qué raíz está comprometida? L4, L5, sobre todo. ¿Ah? L4, pues, ¿no es cierto? L1, L2, S1, L2, ¿qué cosa es? Aquiliano, ¿no es cierto? Reflejo aquiliano, ¿sí? Ya. L4, L3, L3 y L4, el rotuliano, ¿sí? C5, el braquial, y C6 y C7, el tricipital, ¿no es cierto? Ya, muy bien. L4, pues, ¿no es cierto? Según está estable, L4, rotuliano, principalmente, ¿sí? Ya está. R4, ahí está, pero acá les estoy poniendo, ¿sí? R4, la rama más voluminosa, el sartorio, la sensibilidad, y tiene que ver con el reflejo rotuliano, ¿sí? Ahí está la respuesta, paciente presenta un accidente cerebrovascular encefálico hemorrágico en el tálamo. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para presentar una hemorragia? De todos estos, tabaco, dislipidemia, edad, diabetes, hipertensión. ¿Cuál es? La hipertensión arterial, ¿sí? Muy bien. 5 años, fiebre, cefalea, y al examen adopta esta postura en gatillo. Meningitis, ¿no es cierto? Entonces ya tienen ustedes, además de Germi, además de Brusinski, además de rigidez de nuca, tienen la postura de gatillo. Sí se parece, pero es fusil, ¿no es cierto? Cada sí, el gatillo de fusil. Eso es hiperextensión, ¿no es cierto? En un paciente con hemorragia cerebelosa no esperaría encontrar, sí, de todo eso sí. ¿Hay hipotonía o no hay hipotonía? Sí hay, ¿sí? Signo de Stewart, el Holmes, ¿no es cierto? ¿Hay temblor en reposo? No, pues es el temblor en tensión, cerebeloso también, ¿sí? El temblor en reposo, ¿dónde se ve? Parkinson. ¿Hay dismetría?
Sí hay, ¿no es cierto? Hay ataxia, también. Hay adianococinesia, también, ¿no es cierto? Excepto temblor en reposo. Es fácil. Cuestión de ubicarlo más. Ya. Signos de alarma de cefalea. A ver. Papiledema, ¿qué más? Repetición o ¿Ah? aumento Aumento de la frecuencia y de la intensidad, ¿qué más? Convulsiones, ¿qué más? Una hora. ¿Ah? Cefalea sin aura, ¿no es cierto? Típica, o sea, típica, ¿qué más? Pérdida de peso, ¿qué más? Cefalea en VIH, ¿qué más? La edad mayor de 50 años, ¿sí? Cefalea con pérdida de alguna función, o sea, indiferencia o esas son entonces, y el dolor, cefalea descrita como el dolor más fuerte, ¿no? De mayor intensidad que haya experimentado en la vida. Pérdida de la conciencia también, 35 años y tiene VIH. Meningoencefalitis, ¿no es cierto? En el paciente con VIH, hemos dicho, no hay respuesta inflamatoria, no hay signos meningios. Y lo único que puede, el único dato que les puede orientar a que tenga una meningitis es la cefalea por hipertensión endocraniana, asociado a criptococcus. Dolor provocado por estímulo no doloroso se le conoce con el nombre de alodinia, y ese es patognomónico de dolor neuropático. Ese es el que más se identifica, en eso no hay duda. Es característico de la lesión de la motoneurona superior. ¿Cuál es? ¿Hay atrofia grave? No. ¿Presencia de fasciculaciones? No. ¿Reflejos tendinosos y